Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a dar inicio a este día de nuestra clase de hoy. Sean todos bienvenidos, es un privilegio estar aquí con ustedes. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Empezando en nuestra clase de hoy, vamos a ver cuántas personas están ya aquí que nos quieran saludar el día de hoy, ¿verdad? A ver quién está ya conectado, que díganos por favor su nombre y de dónde se comunica con nosotros. Buenas noches, papito. Mucho gusto. Mi nombre es Catherine para los demás. Catherine Gómez desde Colombia. Buenas noches, un abrazo, bendiciones. Bendiciones, mi amada, que el Señor me la bendiga grandemente. Qué gusto tenerla aquí. Bienvenida a esta gran familia, ¿verdad? Muy bien, ¿quién más está por ahí? Buenas noches, papito. Bendiciones. Les saluda Profeta Angie de Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Sean todos bienvenidos. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones, mi amada profeta. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Bienvenida. Amén, papito. Buenas noches, papito. Bendiciones para todos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Soy la profeta Nadiesca de Managua, Nicaragua, el Ministerio Conquistadores del Reino. Bendiciones para todos. Pero muy buenas noches. Bienvenida, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga. Muy bien. ¿Quién Amén, más? papito. Buenas noches a todos. Les bendiga grandemente con Quilma de Colombia. Bienvenida, mi amada. Que el Señor me la bendiga. Bendiciones hasta Colombia. Amén. Sea bienvenida. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Buenas noches, papito. Le habla la profeta Marta Mayorga. Pertenezco a Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Reciban un cordial saludo para todos y cada uno de mis hermanos de esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Qué gran privilegio tenerla aquí, mi amada. Que el Señor me la bendiga grandemente. Bendición. Amén, papito. Gracias. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Yo, bendiciones para todos. Mercedes Bermúdez del Ministerio Escuela Profética de Nicaragua. Gloria Saludo a de Dios. aquí de Managua. Bienvenida, mi amada. Qué gusto poder escuchar su voz. Siempre se queda calladita, pero hoy sí decidió a saludarnos. Qué privilegio tenerla aquí en casa, mi amada profeta. Que el Señor me la bendiga grandemente. Amén. Buenas noches, mi amado profeta. Mi nombre es Luis Montalvo, soy de Ecuador. Estoy viviendo en Orlando, Florida, y soy nuevo. Así que, bueno, los bendigo a todos, especialmente a usted, amado profeta. Gracias, mi amado. Que el Señor me lo bendiga a usted y toda su familia, ¿verdad? Bienvenido. Amén. Igualmente. Familia, Muchas aquí está en gracias. casa, así que siéntanse a gusto, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver quién más está por aquí, quién más nos va a saludar el día de hoy. Buenas noches, papito. Soy Carla Rodríguez, la profeta Carla Rodríguez de Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino. Que el Señor los bendiga a todos. Bienvenidos hacia esta su casa, en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenida, mi amada profeta. Que el Señor te bendiga. Qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Muy bien. Vamos a ver quién más está por aquí. ¿Quién más nos va a saludar el día de hoy? Buenas noches. Buenas Mari noches. Torres, desde Tamaulipas, México, enviándoles un saludo y bendiciones para todos en esta noche. Gracias, mi amada. Que el Señor la bendiga grandemente. Sea usted bienvenida a esta gran familia y le mandamos bendiciones hasta Tamaulipas, México. Qué gusto tenerla por aquí. Amén. Saludos de Nicaragua. Mi nombre es Carla. Mi amada profeta, que el Señor me la bendiga. Bendiciones. Qué gusto tenerla por acá, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces a dar inicio este día para que podamos comenzar con nuestra clase de hoy, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que nos quieren saludar, pero bueno, vamos a dar inicio este día. Sean todos bienvenidos. Este es el Ministerio Conquistadores del Reino, ¿verdad? Nosotros somos un ministerio internacional que tenemos, bueno, hay personas por todos lados del mundo
Pero el día de hoy quiero decirles que vamos a iniciar nuestra escuela de hoy. Y nuestra escuela se titula Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy, vamos a tener una clase que corresponde a lo que es el ministerio profético. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es el ministerio profético y también vamos a ver acerca de este ministerio, pero para nuestro tiempo, porque el ministerio profético, vamos a hablar lo que es el ministerio profético en el nuevo pacto. Así que vamos a comenzar este día, vamos a pedirle a nuestro bendito Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, que sea Él dirigiendo como maestro, que Él tome control de esta enseñanza para que todos nosotros recibamos esa revelación que necesitamos para nuestra vida. En especial para los que tienen este ministerio profético. El día de hoy queremos recibir una palabra para poder entender lo que involucra ser un profeta de oficio en el nuevo pacto. Así que abramos nuestro corazón y vamos a decir: bendito Espíritu Santo, estamos aquí presentándonos delante de ti para que seas tú tomando control este día, para que seas tú siendo nuestro maestro, ¿verdad? Para que seas tú el que tome control y traiga revelación a nuestras vidas, a cada uno de los ministros, en especial a los que han sido llamados a ser ministros o profetas de este tiempo. Padre, por favor, que tu Santo Espíritu traiga esta revelación en sus corazones para que ellos puedan recibir y sea, vamos a decir, cincelado en sus corazones lo que la palabra va a traer a través de nuestro Santo Espíritu. Que la revelación celestial venga para que podamos ser activados y podamos llevar a cabo nuestro trabajo como profetas. El día de hoy, Padre, queremos recibir esta confirmación celestial en nuestra vida. Gracias. Lo dejamos en tus manos en el nombre poderoso de Jesús. Muy bien, mis amados. Quiero que entendamos que hoy vamos a ver sobre el ministerio del profeta, pero para nuestro tiempo. Hay muchas cosas que los profetas necesitan saber. Y yo quiero que ustedes puedan tener entendimiento acerca de esto, porque muchas veces hay personas que están desarrollando un ministerio, pero no tienen entendimiento de lo que su ministerio requiere o de las tareas que deben hacer. Así que vamos a comenzar por leer una parte de la escritura en el libro de Efesios, capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, mis amados, aunque ya existían profetas en el pasado, lo que estamos viendo aquí es cuando son constituidos como profetas y en el nuevo pacto. Esto sucedió después que nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo. Entonces, aquí es donde Él constituye los 5 ministerios. Y miren, mis amados, van a encontrar mucha gente en las redes sociales y en muchos lugares que hablan en contra de los ministerios. Aceptan el ministerio del pastor, aceptan algunos ministerios como el evangelista, pero no quieren aceptar el ministerio del profeta ni el apostólico, cuando estos fueron constituidos al mismo tiempo. Y cuando habla de que Él mismo los constituyó, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que constituyó estos ministerios. Entonces nosotros tenemos que tener entendimiento que al ser constituidos después de su ascensión, fueron constituidos para una obra que se tenía que hacer después de su muerte. Así que vamos a ver qué es la diferencia entre un profeta del nuevo pacto y un profeta del antiguo pacto. Primero, en este mismo capítulo de Efesios, en el capítulo 4, pero ahora vamos a ver el versículo 7, lo que nos dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo.
Muy bien, en este capítulo 4 de Efesios, como está hablando de los ministerios, cuando hablamos del don de Cristo, ese es un regalo que a nosotros se nos da como ministros, que está hablando de los ministerios. Entonces, quiere decir, a cada uno nos es dado la gracia, o sea, el nivel de autoridad conforme al don, o sea, conforme al ministerio. Quiere decir que cada uno de estos ministerios que fueron constituidos les fue dado un diferente nivel de unción, un diferente nivel de autoridad. Y es muy importante que entendamos esto. Entonces, en este texto nos muestra que nos fue dada la gracia, o sea, la autoridad, dependiendo el don, o sea, dependiendo el ministerio que nosotros recibimos. Así que vamos a aprender rápidamente, ya que nosotros tenemos entendimiento de lo que es un profeta del nuevo pacto y que fue constituido después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primero vamos a ver estos 4 puntos. Primero vamos a ver lo que es un profeta. Un profeta es un ministro de restauración. Fíjese bien, que quede bien cincelado en su corazón. Un profeta es un ministro de restauración. Es la boca de Dios y es los ojos de Dios. Es un sanador de ciudades. Así que vamos a ver estos puntos y lo vamos a examinar cada uno de ellos. Primero, vamos a ver lo que significa que el profeta sea un ministro de restauración. Hay 4 niveles de la restauración que debemos entender. 1. La restauración del profeta. 2. Un ministerio de restauración. 3. Restauración de todas las cosas. Y 4. El reino de Dios en la tierra. Bien, estas son las 4 cosas de que vamos a hablar acerca del profeta, que son la restauración primero del profeta, de la persona. Tiene que ser restaurado, tiene que encontrar esa sanidad y ser restaurado para ser un hombre de Dios. Ya que si él no es restaurado, no puede traer restauración a otros. Primero, el profeta necesita recibir restauración. Ahora vamos a ver cada uno de estos pasos por separado para poder entenderlos. Pero es necesario que entendamos que son 4 niveles de la restauración de un profeta o 4 niveles del ministerio de restauración del profeta. Primero, vamos a ver sobre la restauración del profeta. Y esto lo vamos a leer leyendo un texto bíblico. Recuerde que dijimos que el profeta es la boca de Dios. Vamos a ver cómo se constituye para ser la boca de Dios, para que pueda ser un profeta como boca de Dios. Y para esto vamos a leer Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mira qué interesante. El Señor dice que puedes llegar a ser como mi boca, pero primero dice de que tienes que convertirte a Él y dice, yo te restauraré. O sea, es necesario que nos pongamos en las manos del alfarero para que podamos tener esta restauración. Aquí dice la escritura que nosotros debemos ser restaurados y debemos de ser transformados. Dice, delante de mí estarás. Y mire qué importante, si entresacares lo precioso de lo vil, lo precioso es Cristo dentro de nosotros y lo vil es la carne, es el alma que nos conduce al pecado por parte de la corrupción que fuimos heredados, por medio de la iniquidad que fue heredado de nuestros padres en la antigüedad. Entonces, ahora nosotros tenemos que convertirnos. Si nosotros somos restaurados, entonces podemos ser la boca de Jehová. Y dice, conviértanse ellos a ti. O sea, como ministros, nosotros vamos a ver que vamos a traer y convertir a otros para que puedan seguir los pasos de nuestro dechado, que es Cristo Jesús. Pero dice, no te conviertas tú a ellos, porque a veces hay personas que quieren mantenerse, por decirlo así, ¿verdad? Que ser aceptados por otras personas y por eso a veces permiten cosas que los saca fuera de santidad. Así que para comenzar necesitamos ser restaurados. El profeta para comenzar necesita la restauración de él como profeta. Bien, vamos a ver
algo que es muy importante también para el profeta. Y esto lo vamos a ver en Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, dice que aquí dice, yo les envío al profeta Elías. Y esto es muy importante que nosotros tenemos que tener entendimiento, porque el espíritu de Elías, o sea, el espíritu profético de Elías también vendría para nuestro tiempo. Y es importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa este texto? Que ese ministerio que tenía Elías es un ministerio de restauración. Recordemos que él hacía volver los corazones del pueblo de Dios a Dios mismo. Cuando ellos andaban perdidos en el tiempo de Acab, en el tiempo de Jezabel, él trajo una restauración, hizo que se restaurara la adoración verdadera a Dios. Este espíritu de restauración es el espíritu del profeta, que tiene que ver con el ministerio profético. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con Hechos capítulo 3, 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Muy bien, dijimos que eran 4 cosas la de la restauración. Primero, la persona tenía que ser restaurada para que llegara a ser la boca de Dios. Segundo, se nos dijo que la restauración o el espíritu de restauración de Elías existiría en nuestro tiempo. Tiene que ver con el ministerio profético. Y número 3, vamos a ver cómo es esto de la restauración de todas las cosas. Mire, mi amado, dice aquí que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Aquí está hablando de Jesús. O sea, que nuestro Señor Jesucristo va a estar en los cielos hasta que venga el tiempo de la restauración. ¿Qué tipo de restauración? Dice la restauración de todas las cosas que habló Dios en boca de los santos profetas. De manera que esta restauración, si es que Jesús está en los cielos, entonces no le toca al ministerio profético. ¿De qué se trata la restauración de todas las cosas? Bueno, es necesario que entendamos que va a tener que trabajar en la restauración de los 5 ministerios, la restauración del tabernáculo caído de David, la restauración de las verdades bíblicas. ¿Para qué? Para que salgamos de lo que es la religión falsa y todas las enseñanzas que están trayendo a la iglesia oprobio. Entonces, la restauración de todas las verdades bíblicas. Ahora, ¿cómo un profeta hace para restaurar los ministerios si él no da ministerios? Los ministerios los da nuestro Señor Jesucristo. Pero al enseñar a través de una escuela profética, nosotros ayudamos a la restauración. ¿Por qué? Porque los profetas entienden cómo es que deben de actuar o cuál es el trabajo que deben de tener en la tierra. Entonces es importante porque al enseñarles lo que es un ministerio profético, ellos pueden encarrilarse y aquí es cuando se restaura este ministerio profético que es el profeta de oficio. Entonces es necesario que enseñemos acerca de estos ministerios. Número 2, ¿cómo restauramos nosotros el tabernáculo caído de David? Bueno, el tabernáculo caído de David tiene que ver con la adoración y es necesario que nosotros aprendamos lo que es la adoración profética o la adoración verdadera, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis amados, en muchas de las congregaciones todavía se está cantando como que si fuera un karaoke, solo repitiendo lo que dice una alabanza, cuando la adoración verdadera tiene que venir desde el corazón, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, es importante que la restauración, el profeta primero tiene que aprender lo que es la restauración del tabernáculo caído de David. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, acuérdese que es la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Bien, hay un punto más y esto es muy importante porque el profeta le toca la restauración del reino de Dios. Quiere decir establecer el reino de Dios en un territorio. Pero para que el profeta pueda hacer esto, debe de aprender sobre guerra espiritual, ¿verdad? Bien, vamos a ver otro punto más.
El profeta es los ojos de Dios. ¿Qué significa ser los ojos de Dios? Mis amados, muchas personas piensan que solo tiene que ver con lo que Dios me muestra, pero vamos a verlo a la luz de las escrituras, lo que significa ser los ojos de Dios. Vamos a leer Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Mis amados, dice que los ojos de Jehová atalayan sobre las naciones. Este es un trabajo especial. O sea, los profetas que son los ojos de Jehová se convierten en atalayas. ¿Y qué significa ser un atalaya? Bueno, vamos a verlo en la escritura. Vamos a ver Isaías. Primero vamos a leer el capítulo 21 y versículo 6. Porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela que haga saber lo que vea. Como podemos ver, dice que Dios le dio una instrucción a Isaías. Isaías era un profeta y le dijo: ve y pon centinela. ¿Cuál es el trabajo del centinela o del atalaya? Hacer saber lo que vea. Ahora vamos a ver cómo respondió Isaías a esto. Vamos a leer el versículo 8. Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Entonces aquí está hablando Isaías que él era un atalaya, pero mira qué interesante porque dice: sobre la atalaya estoy yo. La atalaya también se le llamaba la torre que estaba puesta encima del muro que estaba alrededor de la ciudad. O sea, era una torre que resaltaba, que era muy alta para poder ver a la distancia. Entonces, cuando él dice sobre la atalaya estoy yo, quiere decir que él como un atalaya estaba parado en esa torre. Así que es muy importante que entendamos, pero recuerda lo que leímos en el versículo 6, dice que el centinela haga saber lo que vea. Entonces él estaba en su guarda día y noche, pero mira lo que dice al inicio de este versículo 8, dice: y gritó como un león. ¿Cuál era el propósito que él gritó como un león? Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Mira qué interesante, dice que cayó Babilonia y todos sus ídolos se quebraron. ¿Por qué cayó Babilonia? Porque gritó, el atalaya gritó. Quiere decir que es muy importante que nosotros entendamos que no solamente es ver lo que Dios quiere mostrarnos, sino que debemos de cuidar de un lugar, porque cuando somos atalayas en una nación, nosotros debemos de guardar esta nación, cuidar de ella, porque hemos sido puestos allí para tener un trabajo importante. Vamos a ver cómo es este trabajo de atalaya, porque debemos entenderlo. Y para esto vamos a leer Daniel capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 20, ¿verdad? Hasta el versículo 23. Daniel capítulo 9 del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mis amados, tenemos que entender qué es el trabajo de un atalaya o de un profeta en nuestro tiempo. Y para esto necesitamos ver que es muy importante el poder hacer este trabajo. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta. Primero dice que se encontraba él, estaba confesando su pecado y el pecado de su pueblo. A esto nosotros le llamamos el día de hoy intercesión, ¿verdad? Así que es muy importante que entendamos que el atalaya es un intercesor de nuestro tiempo. Y cuando nosotros nos metemos a hacer este trabajo de intercesión, nosotros vamos a ver cuál es el resultado.
dice que cuando él empezó, en el versículo de 22 dice, y cuando empezó a dar, a hacer este trabajo él, dice de que Dios lo mandó, dio una orden. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. ¿Cuál fue la orden? La orden fue de que el ángel Gabriel bajara para poder traer sabiduría y entendimiento. Cuando nosotros hacemos bien el trabajo de intercesión, Dios nos va a dar sabiduría y entendimiento para que podamos entender cómo nosotros vamos a declarar una palabra a favor de la ciudad o vamos a declarar una palabra para quebrantar cualquier cosa que el enemigo haya querido poner para subyugar esa ciudad. Es muy importante que nosotros entendamos esto, mis amados. Por eso, al final le dice, Daniel, tú eres muy amado, porque para Dios la persona que es el que está haciendo su trabajo es una persona muy amada. Y dice, entiende pues la orden. Mi amado profeta, tú que me estás escuchando, entiende pues la orden. Sí, mi amado profeta, tú que me estás escuchando, entiende la orden. Cuando nosotros somos fieles a nuestro Dios en hacer nuestro trabajo como los ojos de Dios, entonces nosotros recibiremos sabiduría y entendimiento. Sabiduría sobre lo que debemos hacer para poder levantar un vallado de protección, para poder quebrantar cualquier cosa que el enemigo quiera levantar contra la ciudad. Este es un trabajo muy importante y esta es una unción profética lo que debemos hacer. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entregar lo que tiene que ver con el manual de hoy. El manual de hoy es la segunda parte del manual que dimos ayer, que tiene que ver con la escatología bíblica. Hoy vamos a entregar la parte número 2. Esta parte de la escatología bíblica habla acerca del final de los tiempos. Tiene que ver mucho con la profecía, así que yo les recomiendo que lo estudien bien. En este caso vamos a hablar sobre las bestias del Apocalipsis. Apunta el código para que después lo puedas mandar al número de teléfono donde recibiste tu invitación. El código es 252-252. Anótenlo, por favor, porque no quiero que lo estén repitiendo después. El número es 252-252. Es muy importante que entiendan por qué no queremos que otras personas que llegan al final solo para pedir el código, mis amados. Este es un regalo de parte de la escuela, como vamos a decirlo así, para aquellos que hacen el tiempo para estar en la clase. Esto es muy importante porque alguna gente me llama y me dice, yo solo quiero el manual. Y le digo, mire, lo siento, pero nosotros somos una escuela, no una librería. O sea, los códigos son para las personas que atienden a la clase y es un regalo porque es el alimento espiritual para que puedas avanzar en tu ministerio. Bien, ahora quiero decirles que este manual de hoy habla acerca de lo que es la escatología bíblica, la parte donde habla acerca de las bestias. Quiero pedirles a todos ustedes que en estas próximas 2 o 3 enseñanzas, por favor, no se pierdan, porque vamos a entregar también el manual que se va a usar para por lo menos 2 o 3 meses adelante, con la clase de los miércoles que tiene que ver con el manual de intercesión. Durante los próximos 2 o 3 meses vamos a estar enseñando sobre intercesión, pero los manuales los vamos a entregar en las próximas enseñanzas. Así que por favor, quiero que se mantengan alerta, no se pierda esta clase porque son muy importantes. Después van a estar pidiendo el manual y ya no va a estar disponible. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de hoy. Bien, vamos a comenzar primero. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? Es muy importante que entendamos cuáles son las funciones de un profeta. Vamos a ver estos puntos. Colabora con el diseño de la casa de Dios. Es el radar de la iglesia y enfoca al pueblo en la visión. Es un ministro de guerra y de adoración. Activa al pueblo para que pase de un nivel a otro, impartiendo unción profética. Imparte de su espíritu al espíritu del pueblo y aviva la fe del pueblo.
tiene la capacidad en Dios de abrir paso para que el pueblo sea introducido en las esferas espirituales y nos introduce a lo apostólico. Mire qué importante, estas son las funciones del profeta. Ahora, ¿cómo va a colaborar con el diseño de la casa de Dios? Cuando Dios nos pone en una casa, Él da un diseño específico para esa casa. Ahora, ¿cómo vamos a poder colaborar en el diseño si no conocemos ese diseño? Yo quiero preguntarte, tú debes de conocer cuál es el diseño de tu casa espiritual. ¿Cuál es el diseño que Dios dio para la casa donde Dios te puso? Debes de conocer bien ese diseño para que puedas ayudar al pueblo de Dios a enfocarse en esa visión. Es una de las tareas muy importantes. También debemos de saber que una de las funciones del profeta tiene que ver mucho con guerra espiritual. Nosotros hemos estado enseñando sobre guerra espiritual en los pasados 2 meses. Así es que si alguna de estas cosas no te quedó clara, mis amados, pueden regresar al canal de YouTube donde están disponibles todas las enseñanzas de guerra espiritual que hemos tenido en los pasados 2 meses. También es importante que aprendamos sobre la adoración, porque una de las tareas de las funciones del profeta debe de ser la adoración. Así que debemos de conocer a plenitud la profundidad de lo que es la adoración profética. Otra cosa que es muy importante que el profeta hace es que trae una activación al pueblo, y esto es a través de una impartición profética. Ustedes se van a dar cuenta que en esta escuela normalmente nosotros somos impartidos constantemente a través del Espíritu Santo para que el pueblo esté activado en la obra ministerial. También debemos de tener entendimiento que un profeta tiene la capacidad para abrir los cielos, la capacidad para introducirnos a esferas espirituales, introducirnos a nuevas esferas o nuevas dimensiones. También el profeta trabaja muy de cerca con lo apostólico porque prepara el camino para lo apostólico. Así como lo hizo Juan el Bautista y preparó el camino para nuestro Señor, el profeta debe de preparar el camino para lo apostólico. Bien, vamos a continuar entonces ahora. Quiero que entendamos que otra de las cosas que hace el profeta es predicar la palabra. En el caso tenemos el ejemplo del profeta Juan el Bautista. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que el profeta también es una de las personas que ayuda en la labor ministerial de la evangelización, haciendo volver los corazones de las personas a Dios. Bien, vamos a ver ahora sobre el mensaje profético. ¿Cómo es su mensaje profético? Por cuanto el profeta trae equilibrio, él debe tener equilibrio y sanidad. La falta de carácter puede echar a perder el don. El plan de Dios es que el profeta viva el mensaje y sea su portador. Dios confrontará al profeta seriamente en las áreas de su vida que sean inconsistentes con el mensaje que le ha dado a proclamar. El profeta en sanidad ministra al pueblo con misericordia y verdad, y de esta forma cumplirá el propósito de redarguir y corregir para hacer volver los hombres a Dios. Es importante que entendamos que para que pueda haber una palabra profética, debe de haber sanidad y equilibrio, especialmente en la parte del carácter del profeta. Es importante que haya sanidad para que no venga una palabra contaminada. Debemos de tener entendimiento para poder saber en qué áreas. Y para esto, mis amados, se requiere formación, porque nosotros no podemos ver nuestros defectos de carácter. Tenemos que tener a alguien que nos ayude en nuestra formación para ir corrigiendo estas áreas de sanidad en nuestro carácter, para que podamos recibir esta formación ministerial. Bien, es importante también que los profetas tienen la capacidad de abrir los cielos. Lo voy a volver a repetir. El profeta debe de tener la capacidad de abrir los cielos para que haya una manifestación de poder en la congregación donde usted se está congregando. Es muy importante que nosotros entendamos esto y debemos de aprender cómo hacer este trabajo. Mis amados, cada uno de estos puntos que yo estoy hablando
lo vamos a ver dentro de las escuelas proféticas. Nosotros en esta escuela que llamada Montesión tenemos más de 20 diferentes escuelas. Hay una escuela específica para los profetas y cada uno de estos puntos se trata como un tema especial. La escuela de profetas trae 52 enseñanzas y nos va a mostrar cada una de estas áreas que estoy hablando el día de hoy. Nosotros las vamos tocando por encimita nada más, pero hay varias escuelas. Tenemos una escuela del reino. Es más, ahora tenemos también una escuela que es una escuela de restauración. Después de tomar lo profético, yo le sugiero que entre a la escuela de restauración para que pueda aprender cómo desarrollar eso. Pero también tenemos otras escuelas porque es importante que nosotros entendamos que la parte del desarrollo ministerial se da en varias etapas. Hay para varios ministerios, en especial también ahorita hay muchos que están trabajando en la escuela del reino. Y esta es otra escuela que tiene más de 50 enseñanzas. Quiero que nos concentremos, mis amados, en que cada uno de ustedes concluya esas escuelas, porque este día es una bonificación para todos aquellos que pertenecen a esas escuelas, pero debemos mantenernos al día. ¿Cuál es la petición de la escuela Montesión? Debe de entregar 3 enseñanzas por semana. Quiere decir que usted debe de comprometerse a entregar 3 enseñanzas por semana para poderse mantener en esta escuela y no pierda su lugar. Ahora, mis amados, no es que nosotros queramos sacar a la gente de la escuela. El problema es que hay muchas personas esperando. Hay una lista grande de personas y solo podemos dejar entrar a una persona cuando alguien ha salido. Y eso es porque no podemos atender a tantas personas. Así es que quiero agradecerles, por favor, por su paciencia. En algunas ocasiones, cuando entran, tienen que entregar sus enseñanzas. Muchas veces, a veces tienen que llamarme o agendar un tiempo para poder estar conmigo. Quiero pedirles, por favor, que tengan paciencia porque nos toca que atender a muchas personas todos los días. Gracias, mis amados, por esa comprensión, porque creo yo que debemos de ser agradecidos con lo que el Señor está haciendo, porque Él nos ha dado esta gran oportunidad de tener la revelación para que podamos avanzar en nuestro ministerio como profetas. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Otro punto muy importante que el profeta debe de conocer es que él baja los diseños del trono de Dios. Quiere decir que un profeta debe de estar entendido de los diseños que Dios trae a la tierra. Y es muy importante porque debe de trabajar con el apóstol muy de cerca para poder saber en qué estamos trabajando, cuál es la tarea que nosotros estamos actuando. Debemos nosotros de trabajar para poder recibir estos diseños de parte de Dios. Y déjenme decirles que por eso es que cuando hay cosas que no son solo para ti, sino que son para la casa, debes de compartirlas con el apóstol para que él pueda decir para cuándo esto debe de compartirse con el pueblo. Hay palabras que Dios manda a través de los profetas para bajar los diseños del trono de Dios. Bien, los profetas deben de tener entendimiento sobre las escrituras. Ellos van a recibir revelación del logo y lo convierten en rema. Para esto debemos de conocer la escritura plenamente. Y para esto el profeta debe de leer cada día la escritura, por lo menos de 10 a 15 capítulos diarios, para que pueda tener un entendimiento de la palabra. O sea, si alguien le dice que es profeta y usted lo mira que no tiene mucho entendimiento de la palabra, entonces ahí hay algo que no está bien. Esto es una de las cosas que debe entender un profeta. Un profeta debe tener un conocimiento pleno sobre las escrituras. Ahora, vamos a ver sobre el manto profético. Normalmente, un ministro, un profeta, pasa un camino muy interesante que se muestra en las escrituras en el capítulo 2 de la Segunda de los Reyes. En este lugar se mira cómo el manto profético le es pasado a Eliseo, pero este trabajo tiene que visitar 4 lugares. El primer lugar se llama Gilgal, el segundo lugar se llama Betel, el tercer lugar se llama Jericó y el cuarto lugar se llama el Jordán. Bien, ¿cómo es que nosotros entendemos esto? Bueno, cuando el pueblo de Dios llegó
a Gilgal, Dios le puso este nombre de Gilgal. Y como lo dice en Primera de Reyes, capítulo 19, 16, le puso así porque era importante cuando él dice la palabra, porque hoy estoy quitando el oprobio que tenías de Egipto. Quiere decir, la palabra oprobio significa que es vergüenza. Todo lo que había estado en el profeta, perdón, en todo el pueblo de Israel es quitado en ese momento. Vamos a decir, es circuncidado su corazón y Dios lo transforma porque va a iniciar este camino para alcanzar su manto profético. En este lugar, en Gilgal, ahí hasta ahí llegó el fuego que venía, vamos a decir, dirigiendo al pueblo de Israel y la nube. También hasta ahí terminó el maná y de ahí en adelante ellos tuvieron que caminar por fe. Quiere decir que nosotros al llegar a Gilgal, cuando tenemos entendimiento que debemos de pasar este camino para poder tener un manto profético, ahí tenemos que circuncidar nuestro corazón, morir al yo, dejar nuestro pasado para poder vivir bajo la guía divina para poder atender este manto profético. Después vamos a llegar al segundo lugar, que es Betel. Si usted mira, en Betel es un lugar de revelación, es un lugar donde a nosotros se nos da revelación y es muy importante porque aquí es donde se nos revela. Déjeme decirles algo. Ahí en Betel pasaron dos cosas. Una es que Jacob pudo recibir revelación sobre su vida. Después de haber contendido con el ángel, a él se le cambió el nombre, se le quitó la naturaleza que él tenía porque él era llamado Jacob, era un tramposo, era un mentiroso, era un estafador y ahí se le cambió el nombre a Israel, que existe hasta el día de hoy. Pero en Betel, en este lugar, es un lugar de revelación. Cuando él dormía, pudo ver una escalera grande donde dice que ángeles subían al cielo y ángeles bajaban. Este es un lugar de revelación, es un lugar de portales. Nosotros como profetas vamos a tener revelación, pero debemos de tener un entendimiento claro de esa revelación. Porque en este lugar Betel también perdió su ministerio Saúl por ser desobediente a su padre ministerial. Cuando él le dio las instrucciones, no fue obediente. Y debido a eso, Dios le dijo en este lugar, me pesa haberte hecho rey. Así que nosotros tenemos que tener entendimiento cuando somos llamados a una casa espiritual, porque ahí es donde se nos da el manto y ahí es donde nos aferramos a ese manto. De ahí nosotros, después de haber recibido esta revelación, debemos de tener entendimiento de lo que es el destino profético que Dios tiene marcado para nosotros, el propósito divino que es a qué Dios me ha llamado y nuestra identidad como persona, así como le fue revelado a Jacob. Después de esto, nosotros tenemos que llegar a Jericó. En Jericó somos empoderados, somos revestidos de autoridad y de poder. Somos empoderados. Esta es la unción que es transmitida a través de nuestros padres ministeriales. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo primero nos llama, después nos prepara y después nos envía. Ahora, ¿cómo nos envía nuestro Señor Jesucristo? A través de la persona que nos formó. Él es el que nos unge, Él es el que nos da esta unción y nos envía a hacer la labor que debemos hacer. Hay muchas personas que andan por ahí haciéndose llamar profetas y no tienen a una persona que los ha ungido. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis amados, porque como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, dice, a eso lo llama pseudus profetus, que significa personas que se autodenominan profeta. Y esto es muy peligroso porque habla del espíritu de Jezabel. Así que es muy importante que esperemos hasta que la persona que Dios nos puso para que nos prepare, nos unja y que nos envíe. Muy bien, el último lugar que debes de atravesar para alcanzar tu manto se llama el Jordán. El Jordán es otro lugar donde hay un portal. En el Jordán fue donde nuestro Señor Jesucristo se presentó delante de Juan el Bautista para ser bautizado. Ahora, él no tenía pecado. ¿Por qué tuvo que presentarse en ese lugar? Fue para iniciar su ministerio. Aquí, cuando nosotros atravesamos el Jordán, es cuando a nosotros se nos da, vamos a decir así, el comienzo de nuestro ministerio. Ahí es cuando se nos da ese manto que nosotros vamos a portar
para poder cumplir con el trabajo ministerial que Dios nos ha dado. Bien, vamos a pasar ahora a la siguiente parte. Para esto es importante que entendamos cuál es la tarea que debe de hacer un profeta al trabajar en una casa ministerial. Para eso vamos a leer Números capítulo 11, versículo 11 y 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. A ver, amados, discúlpenme, la cita es Números 11, 16 y 17. Ay, disculpen que estaba mal escrito ahí. Era Números 11, 16 y 17. Bien, aquí Jehová habla con Moisés y le dice que consiga a un grupo de personas y que va a tomar del espíritu profético que hay en Moisés y lo va a poner sobre ellos. Ahora, mira qué importante. Dice, yo descenderé y hablaré contigo. No le dijo con ellos, hablaré contigo y tomaré de tu espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos. Ahora, el trabajo del profeta cuando está asignado a una casa es trabajar para llevar lo que es la visión que Dios le dio a esa casa. Quiere decir que los profetas no andan disparados por ahí, cada quien por su lado. No, Dios tiene un orden divino. Él tiene un diseño para una casa, para hacer un trabajo, sea un trabajo territorial o puede ser un trabajo de manera que pueda cubrir toda una nación o puede ser que cubra muchas naciones. Nosotros trabajamos juntos en unidad. Como profetas, él le dice a estas 70 personas, dice, y llevarán la carga, la carga contigo. Es muy importante que entendamos que Dios no nos manda a andar trabajando solos, sino que debemos hacer un trabajo en conjunto, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Bien, vamos a ver otra cosa que debe de hacer un profeta. Un profeta debe de mantenerse en todo momento delante de la presencia de Jehová. Mira qué interesante, y lo vamos a aprender de este profeta que Eliseo fue un gran ejemplo para nosotros hoy. Él dijo en muchas y repetidas ocasiones, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Nosotros podemos mantenernos delante de la presencia de Dios en todo momento. Mi amado, estar en la presencia de Dios no quiere decir que voy a pasar metido en el templo todo el día. Para pasar en la presencia de Dios, lo que debo de hacer es mantenerme siempre en integridad, confiando en mi Señor, porque el profeta debe de saber que en cualquier momento Dios le puede hablar y debe de estar preparado para recibir instrucciones. Bien, ahora vamos a ver que un profeta recibe lo que son los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. También tuvimos una enseñanza sobre esto y está en YouTube, en el canal de YouTube, para que puedas entender más qué es cada una de estas cosas. Ahí se nos explica más en detalle, pero es importante que nosotros, como ministros, como profetas, necesitamos tener un buen manejo de estos tres dones de revelación. Los dones de revelación son específicos para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Hasta nuestro Señor Jesucristo los usó porque él podía discernir lo que había en el corazón de las personas. Cuando él habló con la mujer samaritana, él estaba usando estos dones. Entonces, cuando la mujer le dice, verdaderamente discierno que tú eres profeta, es porque él pudo decirle una palabra que era a través de estos dones de revelación. Así es que es muy importante que el profeta sepa cómo manejar estos dones de revelación en su ministerio para que pueda avanzar. Por favor, no activen su micrófono. Gracias. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver cuáles son los 4 niveles que debe de pasar un ministro. Vamos a ver cuáles son los 4 niveles que debe de ocupar un profeta.
Existen varios niveles de unción en los que operan los profetas. El nivel del don del ministerio, el nivel de la impartición, el nivel del manto profético y el nivel profético apostólico. Bien, mis amados, no voy a entrar mucho en detalle con estos niveles porque esta enseñanza se las di el jueves pasado, donde habla acerca del ministerio del profeta. Ahí están los 4 niveles del don del ministerio, pero se lo voy a explicar así por encimita nada más. Bien, el primero es el nivel del don. O sea, un profeta debe de conocer cuál es el don de su ministerio. O sea, cuáles son las tareas, lo que estamos viendo el día de hoy, acerca del ministerio profético. ¿Cuáles son las tareas que debe hacer un profeta? ¿A qué fue llamado y cómo es que debe de operar? El segundo nivel es el nivel de impartición, cómo yo imparto a otros lo que Dios ha puesto en mí. La unción que Dios ha puesto en mí debe de ser impartida. Pues esto tiene que ver ya por una impartición a nivel grupal. Cuando nosotros desatamos una palabra y aún al otro lado del mundo, alguien es estremecido por medio del Espíritu Santo y puede provocar un rompimiento, vamos a decir, a una atadura, puede provocar una activación. Esto tiene que ver con impartición y es algo que el profeta debe de saber. Así que es muy importante, mi amado, que usted tenga entendimiento de esto. Vamos a ver el tercer nivel, es el nivel del manto profético. Cuando nosotros comenzamos en el ministerio, nosotros tal vez recibimos a través de la cobertura de nuestro padre ministerial, podemos fluir en lo que es nuestro manto profético. Pero nuestro manto es pequeño, tal vez no cubre ni nuestra cabeza, pero conforme vamos avanzando, este manto se va haciendo más grande, podemos cubrir a nuestro hogar, a nuestra familia, después podemos cubrir un pequeño grupo o algunas veces hasta una congregación. Pero llegará el día en que tú podrás cubrir una ciudad, un país o aún fuera del país. Es muy importante que entiendas que esto va avanzando conforme al desarrollo ministerial, conforme vas conquistando ese ministerio. Bien, el cuarto nivel es el nivel profético apostólico. Este nivel no quiere decir que la persona se convierte en un apóstol, no. Es el nivel donde Dios te manda a las naciones, cuando Dios te manda a hacer guerra espiritual o a un quebrantamiento de una potestad que está causando cautividad en una ciudad o que está causando problemas. Es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de esto y debemos de aprender cuáles son estos 4 niveles y dónde estoy yo en este momento, en qué nivel estoy y cómo puedo pasar al siguiente nivel. Bien, un profeta debe de tener visión de reino. Y para el reino significa que un profeta debe tener entendimiento de lo que es el reino y también debe de saber cuál es el trabajo que debe de hacer para el reino. Es muy importante que necesitamos entendimiento de esto. Así es que vamos nosotros a tener una idea clara de lo que es el reino. Para esto es que se creó la escuela del reino, ¿verdad? En la escuela del reino, la primera etapa es de liberación, la segunda habla de lo profético, el segundo módulo, ¿verdad? Y después habla de reino 1, reino 2 y después sobre legado. Pero es muy importante que el profeta tenga una clara una clara idea de lo que es el reino. Para esto necesita una mentalidad de reino. Bien, vamos a pasar ahora a otra cosa que es muy importante. Un profeta necesita entender claramente lo que es la intercesión, lo que es la adoración y lo que es la guerra espiritual. Para que un profeta pueda fluir correctamente, debe tener entendimiento en estas 3 facetas, porque la intercesión es para aquellos llamados que son los ojos de Dios. La adoración es para poder abrir los cielos y que sea manifestada la gloria de Dios en el lugar donde usted sirve. Y la guerra espiritual es para poder limpiar de la cautividad a las personas que tienen esta unción profética. Así es que es muy importante, mis amados. Bien, ahora el profeta desarrolla un celo por Dios y por la santidad. Mis amados, esto es muy importante. Quiere decir que un profeta no debe de andar jugando con su santidad, no debe andarse metiendo en lugares donde su santidad se pueda ver afectada,
No podemos andar metiendo la unción que Dios nos ha dado en cualquier lugar. Un profeta debe de ser celoso, debe de ser aquella persona que cuida de su santidad. Bien, un profeta es responsable de todo lo que sale de su boca. Lo voy a volver a repetir. El profeta es responsable de lo que sale de su boca. Así que si usted no está claro de lo que Dios quiso decir con una palabra, no la dé, porque usted debe ser responsable por lo que sale de su boca. Es más, hay muchas personas que están hablando cosas que no son, haciéndose llamar profetas y hablando solo cosas que puedan traer ataduras. Y esto no debe de ser así. Un profeta es llamado a la restauración. Así que, profeta, yo te digo este día, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Guarda silencio, porque tú debes ser responsable por lo que sale de tu boca. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto. Esto es muy importante. Los profetas conocen bien las escrituras y conocen bien las profecías bíblicas y su cumplimiento. El profeta debe de tener un conocimiento claro de las profecías y de las escrituras. Es muy importante. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto. El profeta debe tener claridad sobre lo que es la alabanza y la adoración profética. Hay muchas personas que ni siquiera saben lo que es la alabanza o qué es la adoración. La adoración es decirle a Dios cuán grande es él por ser él. Lo voy a repetir. La adoración es decirle a Dios cuán grande es él por ser él. Y la alabanza es decirle a él cuán grande es él por lo que él ha hecho por nosotros. Pero una alabanza y adoración profética es cuando nosotros escuchamos de parte de Dios qué es lo que él quiere que nosotros le demos durante la adoración. Muchas veces él nos pide que nos postremos, a veces nos pide que dancemos y a nosotros nos da vergüenza. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar ahí el profeta danzando? ¿Qué va a pensar si me ven ahí con una banderita que el Señor me mandó? Mis amados, debemos de tener entendimiento de lo que es la alabanza y la adoración profética, que es guiada a través del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo, para que puedan hacer la adoración como Dios quiere. A veces el Señor te dice, arrodíllate, póstrate. Ay, no, se ponen a pensar, es que me voy a ensuciar el vestido, es nuevo. Es que el pantalón, es que mi saco, es que es un traje nuevo. Mi amado, si el rey te dice, póstrate, tú te postras en adoración porque es el rey que lo manda. Y es aquí cuando nosotros somos obedientes a esto. Es importante que nosotros también tengamos entendimiento de lo que es la restauración del tabernáculo caído de David. Hay muchas personas que no han entendido esto, pero la profecía en Malaquías es que en este tiempo se restauraría el tabernáculo caído de David. Así que un profeta debe tener un entendimiento claro de lo que es esto. También debemos de saber lo que es la llave de David. Mis amados, hay personas que toman esto muy a la ligera. La llave de David es un poder profético que Dios le ha dado a los profetas para abrir los cielos y para manifestar la gloria de Dios. Esto no es para un juego, mis amados. Esto es con el propósito divino para que se cumpla lo que Dios ha mandado sobre la tierra. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Un profeta debe ser entendido de lo que es la guerra espiritual estratégica. Mis amados, yo he oído personas que me llaman y me dicen, ay, es que apóstol, tuve una guerra espiritual en la noche. Mi amado, una guerra espiritual estratégica es cuando nosotros nos enfrentamos a potestades, a principados, a tronos en las regiones celestiales. Es para poder liberar una nación o un territorio. Y un profeta tiene que tener bien claro el entendimiento que es una guerra espiritual estratégica, que es una guerra personal, que es una guerra de ocultismo, ¿verdad? Que es cuando estamos peleando contra seres como hechiceros en diferentes niveles.
Ahora, nosotros tenemos y hemos entendido estas cosas y hemos estado dando enseñanzas sobre esto. Se han dado por lo menos 5 enseñanzas en los últimos días y hemos dado más de 10 manuales. Yo les puedo recordar, por ejemplo, el manual de acerca de quiénes son las potestades y los principados, cómo organizarnos para la guerra espiritual estratégica. También hablamos de un manual acerca de cuáles son los ejércitos de Satanás. Hay muchos manuales que se han entregado, pero el problema es que muchos no los estamos leyendo. Mis amados, yo quiero decirte, aprecia el material que se te da. Mira, para que nosotros hagamos un manual de estos, nos toma semanas preparar el material, buscar los textos apropiadamente, meternos debajo de la presencia del Señor para poder recibir revelación y actualizar estos manuales. Mis amados, estos manuales no es para que estén ocupando un lugar en tu teléfono. No es para que los tengas en una biblioteca. Es para que los leas. Por eso los hacemos pequeños, para que estén bien condensados. Es como decir que te estamos dando un consomé bien concentrado del alimento espiritual que Dios tiene para ti como profeta. Por favor, trata de que mantenga este alimento espiritual leído al debido tiempo para que podamos nosotros mantenernos en ese orden divino. Por favor, les pido que no abran sus micrófonos porque hasta aquí se escucha. Gracias. Bien, vamos a ver también que hay un tema que es conquista de territorios. Y esto no es guerra espiritual, mi amado. Es muy importante que entendamos la diferencia entre guerra espiritual y conquista de territorios. Conquista de territorios tiene que ver más con evangelización, con levantar y plantar congregaciones, grupos familiares. Tiene que ver levantar, por ejemplo, altares de adoración. Los levantamos en lugares públicos y adoramos a Dios, a nuestro Dios, para derrotar todo altar del enemigo. La conquista de territorio es otro tema muy diferente. Ahora, es importante también que el profeta debe entender lo que es la unción profética de gobierno. Mira bien, el profeta debe tener un entendimiento acerca de lo que es la unción profética de gobierno. Al profeta se le dio una espada. A los apóstoles se les da un cetro porque es una unción de gobierno. Pero también el profeta trabaja mano a mano con el apóstol porque él debe de tener un entendimiento sobre lo que es una unción profética de gobierno para el establecimiento del reino en las naciones. Bien, vamos a continuar. Otro tema muy importante que debe de conocer son los actos proféticos. Ahora, esto no es lo mismo que guerra espiritual. Un acto profético es algo que Dios mandó para que nosotros podamos entenderlo. Es muy importante que a veces se ocupa para liberación de territorios. Dios nos manda hacer un acto, a veces en una montaña, hacer un quebrantamiento o atar un espíritu, una potestad o un principado. Es muy importante que el profeta entienda sobre lo que son actos proféticos. También tenemos una enseñanza específica de esto y también lo vas a encontrar en la escuela profética. Lo que es cartografía espiritual, lo vimos hace 2 meses exactamente. Hay un tema específico y también un manual acerca de lo que es cartografía espiritual. Bien, el otro es el poder del decreto. Mis amados, debemos de entender que el decreto no debe de usarse a la ligera. Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando Esther quiso pedir a su esposo, que era el rey de Siria, de que él cancelara su decreto, él le dice, no puede ser cancelado. Todo aquello que se le ha puesto el sello del rey como decreto, como ley, no puede ser cancelado. Entonces, mis amados, yo quiero que tú tengas mucho cuidado. Hay gente que se anda remetiendo a hacer decretos sin saber. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema, ¿verdad? Bien, ahora, mis amados, es importante que los profetas deben de conocer estas 4 cosas. Deben de conocer lo que es una escuela profética, porque un profeta debe de difundir lo que es el ministerio profético a través de escuelas proféticas. Usted es preparado para levantar una escuela profética y usted debe de pedir a ese ministro que es su padre ministerial que lo prepare para levantar una escuela profética. Otra cosa es levantar una compañía profética. No es lo mismo, no. Una cosa es una escuela profética, es donde
usted da clases o enseña sobre algo profético, no necesariamente a personas que son profetas. Muchas veces nosotros damos escuelas proféticas en las congregaciones porque hay vasos proféticos que reciben la unción profética, no porque sean profetas, sino porque son vasos que reciben esta unción para hacer ciertos trabajos. Pero una compañía de profetas sí es un grupo de profetas que trabaja en unidad para un trabajo. Por ejemplo, vamos a decir para la intercesión, o están trabajando para guerra espiritual. Es una compañía, es un grupo de profetas que hace un trabajo en el reino. Otra cosa es un presbiterio profético. También un profeta debe de conocer para saber qué es un presbiterio profético. Lo voy a explicar de una manera sencilla. Pablo fue llamado para poder llegar y presentarse delante del presbiterio profético que se encontraba en Jerusalén. Ellos tuvieron un presbiterio profético, dice la Biblia en el libro de Hechos, que ellos ayunaron. Y en este momento el Espíritu Santo habló y dijo que le separaran a Pablo y a Bernabé, porque los tenía preparados para ir a una misión. El presbiterio profético se da cuando nosotros ungimos a alguien para poder enviarlo a hacer una tarea. Cuando se hace un presbiterio profético, va acompañado de palabras proféticas que le dan dirección a esta persona, que le van a dar entendimiento sobre lo que va a ser su tarea. Y un profeta debe conocer lo que es un presbiterio profético. También es importante que nosotros conozcamos lo que son las redes proféticas. Muy bien, ahora, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una red profética, ¿verdad? A través de esta escuela nos hemos conectado con personas desde Argentina, Colombia, tenemos personas en Perú, en Chile, en Venezuela, ¿verdad? Tenemos personas en República Dominicana, en Estados Unidos, en Canadá, en México, hay muchas personas en Centroamérica, de manera que podemos entender que hay una red en diferentes lugares. Ahora unos apóstoles de México me llamaron para que formáramos parte de otra red que ellos tienen alrededor del mundo. Y mis amados, quiero que sepa que usted también debe de entender lo que es una red profética. Ahora, te das cuenta que hay muchos que se hacen llamar profetas y todavía hay muchas cosas que no han entendido del ministerio profético. Hay mucho que aprender y todo esto lo aprenderás en la escuela profética Montesión, porque cada uno de estos temas que has visto aquí lo vas a ver como una enseñanza para que puedas salir preparado para toda buena obra. Bueno, mis amados, hasta aquí llega la enseñanza de hoy. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Vamos a abrir los micrófonos, ¿verdad? Vamos a abrir los micrófonos para poder ver si hay alguna pregunta de alguno de estas cosas que estuvimos viendo el día de hoy. Por favor, abra su micrófono, levanta su mano, si es posible, déjenos saber quién es la persona que que quiere preguntar. Aquí tengo a Mirana. Puede abrir su micrófono, por favor. Abra su micrófono porque no le oímos. Mariana, perdón, Mariana. Amén, bendiciones, hermano apóstol. ¿Sí me escuchan? Sí le escucho. Bendiciones, les hablo desde Costa Rica. Les hablo de Costa Rica, saludos a todos, que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Amado apóstol, es que quería saber sobre la llave de David. ¿Esto viene en la Biblia o qué significado tiene? Porque, bueno, es que un día una persona tuvo una visión y me dijo que ella vio que Dios me estaba dando, vio una mano que me estaba dando una llave. Entonces me llamó la atención porque ella estaba orando por mí y en ese momento me dio esa palabra, ¿verdad? Entonces quería saber qué significaba. Sí, mi amada, existe. Yo quiero que entiendas que el hecho que Dios te dé una llave no necesariamente tiene que ver con la llave de David. La llave de David en la Biblia se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. En este caso, aquí habla el ángel a la iglesia de Filadelfia y le dice, esto le dice al santo, al verdadero. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que tiene la llave de David. Esto es un tema
que nosotros debemos de trabajarlo como reino. No es algo personal, mi amada. Ahora, cuando hablamos de la llave de David, es algo que debemos de aprender a utilizar. Tiene que ver con la adoración, pero tiene que ver con abrir los cielos. Tiene que ver con entendimiento sobre lo que Dios quiere para un territorio y para un lugar, ¿verdad? Sí, algo así fue lo que ella me dijo. Me dice, eso es para que me hace que Dios, el Espíritu Santo la guíe cómo usar esa llave. Entonces yo me quedé así como que, ¿verdad? Entonces que sea el Espíritu Santo trayendo la revelación en su vida para que sepa cómo manejar esa llave que Dios depositó en su mano. Mi amada, cuando Dios te va a dar una llave, es algo muy distinto de lo que, mira, disculpa, no quiero decir nada en contra de la palabra que te dio una profeta, pero quiero que no lo confundas con esto. Esto es una unción profética. ¿Me explico? Que le es dada a todos los profetas. No es algo específico para una persona. Porque mucha gente tiende a decir esas cosas en lo profético. Habla y dice, te voy a dar una llave. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, a ti te entrego las llaves. Pero Pedro la estaba agarrando por todos nosotros. Todas esas llaves se nos hacen entregado para los ministerios. Quiero que entiendas que este es algo que debemos de conquistar a través del ministerio profético. No es que Dios te lo va a dar así solamente porque eres tú. Quiero que entiendan que debemos de conquistar, debemos de tener conocimiento, entendimiento y poder de unción profética para que puedas usar esta llave. No es que Dios te manda una palabra y ya la tienes. No funciona así, mi amada. Y esto es algo que yo quiero corregir, porque hay muchas veces los profetas dicen, sí, mira, esto es lo que dice el Señor. Te da una llave y te dan algo tan grande como esto. Mis amados, es porque no tienen entendimiento de la dimensión de lo que significa esto. Esta llave la tiene el Santo, nuestro Señor Jesucristo, y es para abrir cosas grandes. Esto no es para abrir algo pequeño, es para abrir algo grande y debemos de conquistarlo, debemos de tener un entendimiento. Esto no se recibe por medio de una palabra, mi amada. Y ahí es donde quiero corregir. No estoy diciendo nada en contra de la palabra que te dio esa hermana, sino que a veces no hemos entendido la dimensión de lo grande que se requiere, de la unción que se requiere entrar para poder recibir este tipo de llave. ¿Sí me explico? Gracias. Espero Amén. que eso le haya dado una idea, ¿verdad? Bien, mis amados. Ahora vamos a ver a Araceli. Amén, mi apóstol, bendiciones, un fuerte abrazo para su vida, para su hogar, para su ministerio y para todos nuestros hermanos ministeriales. Un fuerte abrazo desde aquí de Colombia. Bendiciones, mi amado, bienvenido. Bendiciones hasta Colombia. Bien, sí, señor, muchas gracias. Dos cositas. Primero, tocó una palabra, de pronto no profundizó mucho, algo sencillo, pero necesito que se me aclare algo. La palabra habla de que nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿sí? Correcto. Entonces, los lugares celestiales, y también hay algo donde habla de las regiones celestes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los celestiales y los celestes? Creo que hay una gran diferencia en estas dos palabras. Si por favor me puedes colaborar. Sí, claro. Mira, las regiones celestes está hablando de los diferentes niveles de cielos. Ahí encuentra todos los diferentes niveles de cielo. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor, ¿verdad? Él tiene el trono en el tercer cielo. En el segundo cielo es el cielo que manejan las tinieblas, ¿verdad? Entonces, lo celeste tiene que ver con todos los cielos, pero los lugares celestiales donde estamos sentados juntamente con Cristo es donde está el trono de Dios. Es un lugar donde está el trono de Dios. Entonces, de ahí viene la autoridad del reino, del trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Efesios habla de estar sentado en los lugares celestiales, por ejemplo, en Efesios 1:20, habla de que estamos sentados, de que a Jesús se le dio este lugar a la diestra del Padre y se sentó en lugares celestiales. Está hablando del trono de Dios, ¿verdad? Es muy importante que hay una diferencia entre estas dos cosas. Ok, sí, señor. Otra pregunta, Bueno, dígame.
Sí, señor. La otra es la siguiente. Bueno, no, ya, bueno, me queda claro. Muchas gracias, mi apóstol. Un fuerte abrazo. Otra cosita, quiero agradecer a todos mis hermanos, especialmente a nuestro apóstol, a la profeta, por tenernos en sus oraciones. Como ya saben y es de su conocimiento, este fin de semana, el domingo 27, tenemos un evento que vamos a realizar aquí en la ciudad de Bogotá. Gloria a Dios, ya estamos finiquitando detalles, ya Dios ha provisto todo lo que se requiere y lo que se necesita. Estamos ya en cosas mínimas, gloria a Dios. Pero quiero dar gracias a Dios y a la intercesión pues de todos los hermanos, porque empezamos pues a seguir la guianza, la dirección de Dios, pero Dios, el enemigo pues no se va a quedar quieto. Gracias a Dios, Dios nos mostró una trampa, se puede decir algo así, que el enemigo nos estaba haciendo, pues por falta de conocimiento, pero Dios mostró, reveló, y gracias a Dios pudimos deshacer todo eso todo ese plan del enemigo. Se han presentado dificultades, oposición, pero Dios ha venido dándonos la victoria. Seguimos avanzando y conquistando, y sabemos en el nombre de Jesús que será una gran victoria y que vamos a dar fruto al 100% para el reino de los cielos en este evento. Entonces, agradecerle, mi apóstol, muchas gracias por su guianza, por su dirección. Gracias a los hermanos que han estado orando, intercediendo por nosotros, pues a favor de este evento. Y gracias por los hermanos que están aquí también en Bogotá, que nos van a acompañar. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, mi amado. Que el Señor continúe bendiciendo su labor. Ahí te voy a pedir que por favor tomes un par de fotos y los compartas con nosotros para que la próxima semana podamos ver los resultados de lo que se hizo en esa ocasión, ¿verdad? Es muy importante que nosotros veamos cómo el reino va avanzando y va conquistando en diferentes ciudades. Yo me siento muy, pero muy feliz de poder ver que ustedes estén avanzando en esta obra ministerial. Así que ahí les pido, por favor, que nos tomen unas fotos para que las podamos compartir con los hermanos la próxima escuela, ¿verdad? Que tengamos. Gracias, mi amado. Claro que sí, mi apóstol. Traeremos las evidencias. Gracias, gracias. Que el Señor me los bendiga. Y también a las profetas que van a estar colaborando con él allá. Yo les agradezco a todos los hermanos del ministerio que nos apoyan, porque esta es la obra que el Señor nos ha mandado a hacer, de llevar la palabra del evangelio, ¿verdad? Y es muy importante que continuemos con lo que es la intercesión. Mis amados, antes que se me olvide, quiero pedirles a todos, por favor, que levantemos una intercesión por Ucrania. Nosotros hemos estado orando, pero la cosa se ha vuelto un poco más peligrosa. Así que, por favor, oremos por nuestros hermanos de Ucrania, que el Señor los proteja con una mano poderosa, porque ya han habido ataques de parte de Rusia sobre Ucrania. Y quiero pedir, por favor, que todos pongamos en oración a todas esas personas que nuestros hermanos en Cristo que están en Ucrania. Por favor, mis amados, levantemos. Yo quiero decirles que Dios escucha las oraciones de los justos. Hace poco estaba platicando con una profeta en Argentina y me decía, mi amado, estamos preocupados porque hay mucho fuego que se han levantado por diferentes lugares. Y yo le decía, bueno, mi amada, ¿qué le parece si empezamos a orar para que haya lluvia? Y empezamos a orar por lluvia. Y en menos de 2 días me cuenta otra hermana de otra provincia que estaba lloviendo fuerte y que el Señor estaba mandando lluvia aún cuando no era el tiempo. Pero esto sirvió para apaciguar los fuegos que se habían levantado y que habían devastado algunos lugares. Mis amados, somos una gran familia y no temas decir o pedir ayuda por algo que está sucediendo en tu país. Mis amados, estamos orando también por otras cosas que están pasando en otros lugares, como por ejemplo en Colombia están pasando situaciones donde ha cambiado la ley y unas leyes que no son apropiadas para lo que el Señor nos ha mandado, y nosotros no debemos permitir esto. A través de la intercesión, a través de nuestros ruegos a nuestro Dios, podemos evitar. Quiero que aprendas esta palabra que te voy a dar el día de hoy. Nosotros gobernamos desde un ámbito espiritual.
Nosotros gobernamos desde un ámbito espiritual. Quiere decir que a través de la intercesión puedes levantar tu voz y declarar esa palabra como un rugido de león, como lo vimos a Isaías, como un rugido de león, y declarar que se rompe esas estratagemas del enemigo, todo esto que está fraguando el enemigo para querer perseguir al pueblo de Dios. Así que, mis amados, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero pedirles que por favor nos organicemos para hacer también todo lo que tiene que ver con los grupos de intercesión por países. Para que podamos avanzar, tenemos que avanzar, porque en 2 semanas empezamos la escuela de intercesión, para que podamos nosotros también ayudar a otros a entender lo que es la intercesión. Pero queremos trabajar en la práctica para todos aquellos que están participando con nosotros en esta obra. Bien, mis amados, había una persona que levantó la manita. Quiero ver quién era. Ah, el profeta Jennifer, por favor. Buenas noches, papá. Buenas noches para todos mis hermanos. Profeta Jennifer Sanz, de Venezuela, desde Bogotá, Colombia, y pertenezco al Ministerio Conquistadores del Reino. Quisiera hablar más que todo de una experiencia, ¿verdad? Sin desmeritar, al contrario, para apoyar la enseñanza que papá estaba dando el día de hoy. Hay una línea muy fina y muy difusa entre lo que es lo espiritual y lo místico. Cuando somos llamados como profetas, ¿verdad? Es un llamado específico que Dios nos da. Tenemos que recordar lo que dicen las Escrituras, según el profeta Ageo, que decía que en estos últimos tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir que hoy día todos podemos ser vasos proféticos, y así lo establece la Escritura. Pero hay una gran diferencia entre un profeta de oficio y vasos proféticos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces van a venir personas que tienen muy buena intención, pudiéramos decir que tienen muy buena intención, y nos van a decir: el Señor te dice así, que te entregó esto y te dio esto. Mis amados, ciertamente estamos viviendo un tiempo maravilloso porque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, por nosotros y sobre nosotros. Pero tenemos que pedirle al Padre discernimiento y sabiduría, porque hemos estado viendo con preocupación cómo muchas personas que ciertamente son vasos proféticos se han constituido, autoconstituido como profetas, desviando al pueblo, desviando de la palabra verdadera, desviando de la enseñanza verdadera. Por eso es que nosotros en este día que le hemos pedido al Padre volver a las sendas antiguas, que eso es lo que el Padre está llamando, volver a las sendas antiguas. ¿Qué es volver a las sendas antiguas? A la sencillez, a la palabra, a la formación, a la sumisión, porque hay muchos ministros llaneros solitarios que dicen: no, a mí Dios me habla, ya yo puedo agarrar y comenzar a decirle una cantidad de cosas a la gente, establecer iglesia, establecer ministerio, llevando a las almas a perdición. Entonces, volver a las sendas antiguas es humillando nuestro corazón y saber que necesitamos formación. Por eso yo hago un llamado a todos mis hermanos. Le doy gracias a mi Dios Todopoderoso por este maravilloso ministerio. Le doy gracias a Dios por la vida primeramente del profeta Ronnie Chávez, de mamita Emma, y por sobre todas las cosas por la vida de mi amado apóstol José Luis, que con toda la paciencia del mundo nos ha estado dando estas enseñanzas con la revelación que el Padre le ha dado a su corazón. Entonces nosotros debemos tener el agradecimiento primeramente y debemos reconocer en nuestro corazón que necesitamos ser formados, porque vienen tiempos donde la gente va a correr hacia nosotros pidiendo información y nosotros no podemos darle lo que creemos nosotros, que es lo que dicen las Escrituras. Nosotros debemos hablar conforme a la voluntad del Padre, a lo que el Señor quiere para este tiempo, porque hay un diseño establecido.
Los bendigo, los amo y declaro que en sus vidas esta revelación que el Padre en este tiempo está derramando sobre sus hijos a través de nuestro amado apóstol, hacen nuestras vidas carne y sangre para que nosotros podamos entender y podamos llevar al pueblo de Dios a un entendimiento y podamos preparar a la iglesia de Cristo para la venida del novio. Los amo grandemente, papito. Muchísimas gracias. Gracias, mi amada. Gracias por esas palabras. Este día, mis amados, espero que el Señor haya hablado a tu vida y que haya traído una revelación acerca de lo que aprendimos el día de hoy, para que podamos ver lo que el Señor está tratando de enseñarnos a través de esta escuela. Déjame decirte que todo lo que vimos en la enseñanza de hoy lo puedes recibir a través de la escuela profética. Y bueno, para mí ha sido un verdadero privilegio poder estar con ustedes, contar con esta gran familia. Gracias a todos. Quiero decirles que me agrada mucho el ver el avance en muchos ministros, cómo el Señor está avanzando grandemente en muchos lugares. Pero también me da un poco de tristeza con algunos hermanos que han abandonado sus estudios, sus enseñanzas. Y déjenme decirles que esto no tiene nada que ver con nosotros, porque realmente fue nuestro Señor Jesucristo el que te llamó. Cuando tú no puedes completar tu ministerio, no terminas tus enseñanzas, esto afecta al ministerio que fue Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que te dio este llamado. Nosotros solo estamos aquí para colaborar, para ayudar, para que puedas avanzar en tu ministerio. Así que quiero decirle, mis amados, que para nosotros es un privilegio poder servirles, poder ayudarles, pero depende de ustedes el avance ministerial. Nosotros nos esforzamos por estar disponible para que en el tiempo que ustedes nos necesitan. Yo quiero agradecer a todos los hijos que nos han apoyado ya por mucho tiempo, ¿verdad? Ya que esta escuela ha estado sirviendo como un faro para las naciones. Y hay mucha gente que quiere y necesita de esto. Y nosotros queremos llevarlo a muchas personas, pero debemos de tener el entendimiento, mis amados, que esta escuela es para ministros. Así que si Dios le dio la oportunidad de estar en este lugar, es para que usted se prepare, porque Él tiene algo especial para su vida. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro cielos abiertos sobre sus vidas. Que la gloria de Dios sea vista a través de ustedes por medio de su Santo Espíritu, para que venga revelación celestial, para que venga sabiduría celestial. Quiero declarar ojos y oídos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Recibe una unción profética para que pueda ser activado por medio del poder del Espíritu Santo y se cumpla el propósito divino que Dios tiene para ti. No dejes ese llamado que nuestro Señor ha dado a tu vida. Prepárate para que cumplas el propósito divino en el nombre poderoso de Jesús. Yo los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches.